Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una cápsula más de nociones básicas del derecho. El día de hoy vamos a desarrollar el tema acepciones del derecho: natural, vigente, no vigente, positivo, objetivo y subjetivo. Bueno, para empezar, hay que recordar que el derecho pues no es un concepto unívoco. Como les he venido diciendo, el derecho tiene diferentes acepciones o diferentes disciplinas, modalidades, conceptos que tiene diferentes acepciones porque pues es polisémico. Desde esta parte hay que entender que la teoría jurídica, bueno, se ha desarrollado desde distintas clasificaciones y cinco de las acepciones más relevantes son precisamente estas: el derecho natural, el derecho positivo, el vigente, el no vigente, el objetivo y el subjetivo. Vamos a dar inicio con lo que es el derecho natural. Para comprender esta parte del derecho natural es muy necesario remitirnos a lo que fue Santo Tomás de Aquino y Aristóteles, en donde ellos, desde el justnaturalismo, hablaban del derecho natural como ese conjunto de principios universales, racionales e inmutables, ¿no? Estos existían con independencia de la voluntad del legislador. ¿Qué quiere decir? Bueno, que no necesariamente el Estado tenía que determinarlos para poder tener esos derechos. Eh, en este sentido, desde la filosofía clásica, Tomás de Aquino decía que esta parte del derecho natural, bueno, pues tenía que ver con la ley eterna en la razón humana, entendiendo que, bueno, en este sentido el derecho natural tenía una función de decir si era justo o no justo desde un ser superior. Entonces, em, es decir, que, bueno, el derecho natural tenía que ser legítimo desde esta mirada o desde esta parte en donde un ser natural, un ser superior, perdón, decía que era algo justo o injusto desde la moralidad del individuo. Bueno, aunque el derecho natural es una parte que ya queda dentro de la filosofía clásica del derecho, no quiere decir que no tenga cierta influencia vigente. Eh, Precisamente el desarrollo de los derechos humanos viene desde este principio filosófico, ¿no? Una persona tiene derechos por el simple hecho de haber nacido, por el simple hecho de ser un ser humano y no porque el Estado se los otorgue. Entonces, digamos que esta parte del derecho natural es la que le va a dar este sentido o este principio filosófico a los derechos humanos. Bueno, vamos a ver ahora a qué se refiere el derecho vigente y el derecho no vigente. En esta parte, este concepto es muy sencillo, muy fácil de asimilar, porque el derecho vigente va a ser eso, lo que se encuentra actualmente en vigor. Quiere decir que todo el conjunto de normas jurídicas que, aparte de de haber sido creadas y validadas por una institución que actualmente se encuentra en vigor, va a ser esa parte de la ley que va a estar en función, es decir, a lo que todavía está funcionando dentro de la parte normativa jurídica. Cosa, cosa contraria con el derecho no vigente, que se refiere precisamente a ese conjunto de normas que ya han sido abrogadas o derogadas y que forman parte de un sistema jurídico pasado. Eso sí, esta parte del derecho no vigente es la que le va a dar ese contraste a la relevancia histórica de las vigentes, porque muchas veces estas leyes que son o estas normas que son derogadas o abrogadas, pues dejan algunos elementos para construir las nuevas. Lo que quiere decir que, bueno, el estudio del derecho no vigente es lo que nos permite comprender esa evolución que han tenido las instituciones jurídicas y nos va a permitir interpretar las normas actuales porque pues conservan esos elementos anteriores de las normas vigentes. Bueno, ahora vamos con la parte del derecho positivo. En este sentido, el derecho positivo, bueno, pues es el conjunto de normas
que son reconocidas formalmente por el Estado. Recuerden que el positivismo hablaba precisamente de esa separación de la moralidad, de la parte social, de la parte política y dejaba precisamente al derecho positivo bajo una constitución de sistema normativo jerárquico validado desde una institución. Entonces, quiere decir que el derecho positivo es esa parte que de la norma creada jurídicamente y reconocida formalmente por la autoridad en un tiempo y lugar determinados. Pero recuerden que tiene una característica fundamental, que es la que le agrega Kelsen, y es que ese sistema normativo jerárquico tenía que venir desde una institución, de una norma fundamentada y que tenía que ser vigente para ese momento. Entonces, el derecho positivo no era nada más que lo determinara una institución o un sistema normativo validado legalmente, sino que también tenía que estar en vigor. En este sentido, pues el derecho positivo es lo que nos va a permitir garantizar la seguridad jurídica y la certeza, ya que es en donde se establecen las normas claras y obligatorias para toda la sociedad. Y bueno, aunque no siempre coincidían con esta, o que no coincidan con esta parte de la justicia material o de esos ideales, pues es lo que le va a dar certeza al sistema jurídico. Bueno, vamos a pasar a lo que es el derecho objetivo y derecho subjetivo. En este sentido, bueno, el derecho objetivo va a ser precisamente ese conjunto de normas jurídicas que van a integrar el ordenamiento de un Estado. El derecho se considera un sistema de reglas obligatorias que prescriben conductas, que van a establecer cierto tipo de prohibiciones o que en algún momento van a conceder esas facultades al individuo de exigir algún derecho. Aquí la característica central es que va a ser normativo y coercible. Y el derecho objetivo es el que va a existir independientemente de que los individuos hagan uso o no de las facultades que otorgan. Entonces, este va a ser la representación del marco general dentro del cual se desarrolla pues la vida social organizada. Por otro lado, el derecho subjetivo es la facultad o poder jurídico, si así lo quieren llamar, de una persona para exigir, hacer o abstenerse de algo conforme a una norma jurídica. Esto ya lo habíamos revisado en la cápsula anterior y responde precisamente a esa parte de colocar al individuo al centro del sistema jurídico para defender sus intereses legítimos frente a otros terceros particulares o incluso frente al Estado. En este sentido, hay que recordar que, bueno, eh, en la parte del Estado, el reconocimiento y la garantía de los derechos subjetivos es la función esencial del orden jurídico. ¿Qué quiere decir? Que esto es lo que va a permitir que una persona pueda exigir o negarse a hacer algo conforme a alguna ley o alguna norma. Entonces, pudiéramos concluir diciendo que todas estas acepciones del derecho son las que se van a integrar para aportar criterios precisamente al sistema de justicia. El derecho positivo, por una parte, es el que brinda la certeza y el orden. El derecho vigente asegura que se aplique una norma. El no vigente es lo que va a permitir que nosotros comprendamos la evolución de esas normas que van a ir respondiendo cada vez más a las necesidades de la sociedad. Y el derecho natural, pues es esa parte que va a ser la distinción entre el derecho humano de una persona, entre esos derechos que son inalienables y universales. Y bueno, en la parte del derecho objetivo y subjetivo, pues es lo que va a hacer que el individuo esté conectado con el sistema de normas jurídicas. Podríamos decir que estas acepciones precisamente es lo que le va a dar esa vinculación a la norma y a la conducta humana.
Esto nos va a permitir, pues, de alguna manera, entender que el derecho desarrolla una visión, pues, más crítica y más equilibrada si confluyen todas estas acepciones que nos van a permitir reconocer la importancia de los principios de la norma, de la justicia, de la protección de los derechos individuales y que desde luego van a resultar esenciales para analizar la aplicación y la transformación del derecho en nuestra sociedad. Bueno, en este sentido les agregué un cuadro comparativo para que de alguna manera se pueda visualizar de una manera más clara. Hablando de que, bueno, el derecho natural, el positivo, derecho vigente, no vigente, tienen una definición y también les coloqué por otra parte quiénes son como los autores o los exponentes que toman cada una de estas acepciones. De alguna manera, esto nos va a permitir que si en algún momento durante la evaluación ustedes les piden que lo revisen o les hacen una pregunta desde el autor o desde lo más representativo, nos permita como vincular por una parte la definición y por otra parte el autor para poder llegar a una respuesta. Para eso construí 5 preguntas de repaso. La primera sería, ¿cuál es la función principal del derecho natural dentro del análisis jurídico? Bueno, aquí hay que recordar que el derecho natural es ese principio universal de justicia con parámetro moral. Y precisamente son las normas que son positivas, que son justas o legítimas de acuerdo a esa moralidad. Por lo tanto, la respuesta va a ser la C, que dice servir como criterio ético para evaluar la legitimidad del derecho positivo. Recuerden que esto es lo que yo les comentaba hace unos momentos. El derecho natural es lo que le va a dar como esa base al sistema normativo. A partir de eso se conforman las normas y el derecho positivo es lo que le va a dar esa legitimidad. Bueno, vamos a la pregunta número 2. Aquí es lo que les decía, cuando en algún momento les pueden preguntar, ¿qué autor sostuvo que el derecho debe entenderse como una expresión de la justicia orientada al bien común? Bueno, Hans Kelsen, recuerden que es el exponente del positivismo, no podría ser la respuesta. Bobbio, pues recuerden que también lo vimos cuando hablábamos del derecho como facultad, tampoco hablaba del bien común. El único que mencionó el bien común, aparte de la moralidad, pues fue Aristóteles. En este sentido, bueno, es la respuesta correcta, ya que la justicia y el bien común era para él considerado como una razón ordenadora dentro de la vida social. Y bueno, aquí agregué otro autor, Oliver Wendell, que pues no tiene nada que ver con lo que hemos estado revisando. En la pregunta número 3 dice, ¿cuál es la diferencia principal entre derecho vigente y derecho no vigente? Esto es literal. Lo vigente es lo que está en este momento, la obligatoriedad actual, como lo menciona la respuesta. La respuesta es la C. Y la no vigente es que ya no está vigente, que ya ha sido abrogada o derogada. Entonces creo que en este sentido no hay como mucho problema en el análisis. Bueno, viene la pregunta número 4, dice, el derecho objetivo se define como, em, acuérdense que el derecho objetivo va a ser esa parte del sistema de normas que regula la conducta social y el subjetivo se refiere al individuo. Entonces, cuando hablamos del derecho objetivo, vamos a hablar del sistema en general para todos los individuos. Entonces, la respuesta A, la opción A, no puede ser porque el subjetivo es el que se refiere a los individuos. La C, la opción C dice la conciencia moral del sujeto, tiene que ver con el derecho natural y la D es el derecho histórico derogado. No puede ser el objetivo, ya que el subjetivo, el no vigente es el que ha sido derogado. Entonces, el conjunto de normas jurídicas del ordenamiento. Ese va a ser el derecho objetivo. Esa sería como parte de su definición. Pregunta número 5 dice, ¿por qué el derecho subjetivo depende del derecho objetivo? Es lo que veíamos hace rato. No puede haber derecho subjetivo sin una norma previa que lo reconozca. Entonces, de las normas generales sociales, vamos después a colocar al individuo al centro del derecho. Entonces,
no van a ser idénticos, son diferentes. El derecho subjetivo no crea las normas, las crea el derecho objetivo y la facultad jurídica es la que deriva de la norma. Esto ya lo habíamos visto en las cápsulas anteriores, me parece que es en la de concepto en los significados del derecho, cuando hablamos del derecho como facultad. Recuerden, la facultad jurídica deriva siempre de una norma, entonces esta es la respuesta correcta. Bueno, les comparto también la bibliografía que utilizamos para esta cápsula. Recuerden que si tienen alguna duda, algún comentario o requieren de mayor apoyo para su estudio, pueden comunicarse con nosotros o pueden ponerse en contacto a través de los correos electrónicos para que podamos atender esas dudas que tengan. Les voy a dejar esta presentación también disponible para que ustedes puedan revisarla con calma y recuerden que nos estaríamos viendo en la próxima cápsula.